Hola, buenos días. Soy David Muñoz, guía de Europa Mundo en Japón. En esta serie de vídeos sobre la higiene japonesa cuento con la presencia de mis compañeros Pablo, Ken, Erika, María, Marcos y otra vez de nuevo montando los vídeos el señor Paco. Y en esta ocasión vamos a hablar un poquito sobre las máscaras en este país, algo que creo que es una de las imágenes típicas de Japón. Y también vamos a hablar un poco sobre la cosmética. Este es el primero de los vídeos de mi compañero Marcos. Hola familia, ¿qué tal? Me llamo Marcos Guerrero y soy guía de Europa Mundo en Japón. Y al igual que mis otros compañeros, pues os voy a hablar un poquito sobre la higiene en Japón. En concreto, yo quería hablaros sobre las mascarillas y su uso en Japón, mucho antes de la crisis que estamos viviendo sanitaria en todo el mundo, todos nosotros, ¿verdad? Ahora algo que se ha vuelto pues imprescindible, de uso cotidiano o diario, ¿no? Ahora mismo. Pero los japoneses la utilizaban hace mucho tiempo. Es más, muchos de mis pasajeros, cuando llegábamos a Tokio, a alguna gran ciudad, me preguntaban: Marcos, ¿por qué hay tanta gente que lleva las mascarillas puestas? Entonces yo siempre les explicaba lo mismo. El uso de la mascarilla es, es una cultura del respeto y de la higiene, ¿de acuerdo? Ellos se la ponen para no contagiar, sobre todo para no contagiar cuando toman el tren. Tienen que tomarlo sí o sí, tienen que tomar el tren y están acatarrados o con gripe, pues se ponen la mascarilla para no contagiar. Y viceversa, por supuesto. En algún momento en la empresa, en el trabajo, que estamos con un proyecto muy importante, un trabajo que no podemos dejar porque, por ejemplo, enfermemos y tenemos que ir sí o sí a la oficina, entonces hay mucha gente que sin estar contagiada se pone la mascarilla para que no le peguen ese resfriado, ese catarro. Imaginaros, a primera hora, en Tokio, el tren, el metro, un vagón puede estar al 300% de su capacidad, es decir, vamos como sardinas enlatadas, así muy pegaditos, ¿verdad? Entonces es muy probable que si alguien está acatarrado, pues pegue el catarro o el resfriado a todo el mundo, o peor la gripe, ¿no? Entonces, bueno, pues las mascarillas previenen, ¿verdad?, el contagio y sobre todo lo que os decía, esa cultura del respeto para no contagiar a los demás y no molestarles. Otro uso que se le da a la mascarilla es en primavera, es muy importante, por la alergia al polen. En Japón hay muchos cedros, cipreses y pinos japoneses que, pues tienen un periodo en primavera de esparcimiento de polen increíble. Y hay más de 25 millones de personas que tienen alergia al polen. En japonés se llama kafunsho. Y realmente es muy, muy, muy molesto. Entonces los japoneses se ponen esta mascarilla, bueno, pues para que no entre el polen en sus gargantas y no tosan. Por supuesto toman medicinas además, pero ayuda muchísimo la mascarilla. Luego también existen unas gafas que venden en las farmacias que tapan también esta parte de los ojos y, bueno, impiden entrar un poquito el polen en los ojos para que no se irriten y no piquen. Entonces, bueno, la principal labor de la mascarilla en Japón ha sido siempre esta, ¿de acuerdo? Entonces, ahí vemos un poquito la cultura, ¿no? Y el respeto por la higiene y por los demás, ¿de acuerdo? Otra cosa también que quería tocar muy brevemente es el tema de la basura. El tema de la basura en Japón, muchos también de mis pasajeros me decían: Marcos, ¿dónde tiro esta basura pequeñita que tengo? ¿Algún papel o alguna bolsa de plástico? No veo ninguna papelera. ¿Dónde están las papeleras? Bueno, se dice mucho que después del atentado que hubo en el metro de Tokio con gas sarín, que se retiraron muchas papeleras de todo Japón. Pero realmente ya hasta ese momento ya había muy poquitas papeleras por la calle. La cultura de nuevo de respeto y de higiene es que, bueno, pues nosotros compramos cualquier cosita en alguna tienda, un bollo o algún pastel, lo comemos y ese plástico lo guardamos en el bolsillo o en el bolso y lo tiramos cuando encontramos alguna papelera, que sí que las hay muy poquitas, pero las hay, o nos la llevamos a casa y la tiramos. Entonces, ¿dónde hay papeleras? Hay muchas tiendas en Japón que son muy, muy, muy útiles, se llaman convenience store, los famosos konbini, tiendas de 24 horas que venden alimentación, bebidas, artículos de aseo, cualquier cosa, están abiertas 24 horas del día y normalmente en el exterior hay algunas papeleras que por supuesto están separadas, las botellas de plástico, las latas, la basura normal, ¿de acuerdo? Y es uno de los puntos que normalmente pues nosotros utilizamos, caminando, dando un paseíto, mira, pues ahí hay una papelera y la tiramos. También en el interior de las estaciones, en muchas estaciones, hay un lugar, ya una vez dentro, ¿de acuerdo? Una vez que ya hemos comprado el ticket y vamos a ir a subir al tren, hay un espacio donde también están estas papeleras, pues un poquito para el reciclaje, están separadas y también se puede tirar a la basura. Pero por lo normal,
los japoneses se guardan esa basura, esa pequeña basura, ¿de acuerdo? En sus bolsos o en el bolsillo y luego la tiran en casa. Por eso vemos que las calles siempre están tan limpias y me lo repetís una y otra vez. ¡Qué limpio está Japón! No veo ningún barrendero. De nuevo vemos la cultura del respeto, ¿no? y de la higiene en este país. Por último, y terminando ya, el tema del tabaco. Hay mucha gente en Japón que fuma. Y aunque no nos vemos por la calle, sí que hay unos lugares específicos para poder fumar, ¿de acuerdo? Pero también existen, y es lo que quería comentaros, unos ceniceros pequeñitos, ¿de acuerdo? Que son ceniceros portátiles, que te puedes comprar en estos mismos combines, en estas tiendas de 24 horas que os comentaba, cuestan 100 yenes, 1 euro aproximadamente, y bueno, están preparados para que tú mientras que fumes eches la ceniza, ¿de acuerdo? Y bueno, pues lo cierres y cuando encuentras una papelera ya puedas pues vaciarlo y de nuevo utilizarlo. Entonces te retiras un poquito de la zona por donde están paseando la gente, caminando la gente, y puedes fumar y verter la ceniza ahí, porque en Japón está totalmente prohibido el fumar y caminar, ¿de acuerdo? De nuevo, esa cultura, el respeto y la higiene para no molestar a los demás. Espero que os haya gustado, que os haya interesado y nos vemos de nuevo en otros vídeos. Un beso. Adiós. Muchas gracias, Marcos, muy interesante. Bueno, el siguiente de los vídeos, mi compañera Erika va a hablar sobre cosmética. Hola familia, mi nombre es Erika Murakami y soy guía turístico de Europa Mundo en Japón. Hoy vengo para comentar un poco sobre el concepto de la limpieza, la salubridad o la higiene que está muy arraigado en la sociedad japonesa, y esto también está muy presente en los productos cosméticos que utilizamos los japoneses en el día a día. Esta preocupación de los japoneses por la limpieza, por la higiene, puede llegar a límites insospechados con la aparición de ciertos productos en el mercado. Me gustaría comentar los más originales, los más innovadores, los más curiosos, como por ejemplo un spray que al echarlo a la ropa hace que no huela mal por mucho que sudes. La verdad que esto en verano es espectacular, divino. Luego, por ejemplo, ropa interior con desodorante incorporado o camisetas con fibras desodorantes que eliminan los malos olores al exponerse a los rayos del sol, y que además lo increíble es que su efecto no desaparece con el lavado. Bueno, estos son los productos un poquito más innovadores, ¿no? Pero me gustaría comentar algunos productos que son los que los japoneses lo tenemos siempre normalmente encima, o sea, ya por cuestión cultural, por costumbre, es algo que casi todos los japoneses siempre lo solemos llevar encima, como por ejemplo el gel desinfectante de bolsillo, de tamaño bolsillo, o incluso toallitas húmedas, alcohólicas, desinfectantes, bactericidas. Esto realmente es algo que en la sociedad occidental también se utiliza ya, no sé, mucho, ¿no? Pero bueno, lo siguiente que voy a mencionar seguro que no es tan popular todavía en el mundo occidental, como por ejemplo sprays bucales de bolsillo para eliminar el mal aliento, o incluso unas pastillas blandas que son como gominolas, que al morderlas sale un liquidito y que una vez disueltas en el estómago hace que anule el mal aliento, como por ejemplo producido por la ingesta de alcohol, comida picante, comida que contiene ajo. Y me gustaría acompañarlo con un anuncio para que lo veáis. 小林製薬ビールに焼肉ニンニク料理臭い匂いはお腹からだからブレスケアこのカプセルがお腹の中で溶け出して匂いの元から一気リフレッシュニンニク料理アルコールの後にブレスケア Bueno, y todo esto que os he comentado realmente ya no es solo por cuestión de higiene personal, que aquí los japoneses lo cuidan muchísimo, sino de cara hacia los demás, no mostrar esa imagen de descuido, de suciedad ante la gente. Todo por el concepto de educación y respeto que tienen los japoneses en su vida, como filosofía de vida, es parte de su cultura. Bueno, por otro lado, como dato curioso, en Japón no tienen la costumbre de perfumarse con olores fuertes, tanto para los perfumes, para los desodorantes, para las colonias, principalmente partiendo por el mismo concepto que acabo de mencionar, por la educación y el respeto que muestran ellos hacia el prójimo. No quieren resultar molestos, desagradables, con olores fuertes que pueda generar rechazo, por lo que los perfumes y desodorantes, pues aquí normalmente tienen como unos toques, notas sutiles
sutiles de perfume, ¿no? Y generalmente, pues, por ejemplo, en las chicas el que suele triunfar es el del olor a jabón, que suele ser pues agradable, sencillo y o ni eso, ¿no? Que son simplemente olores que neutralizan el mal olor de tal manera que, bueno, pues que al final resulta ser inoloro. Y hablando de neutralizar los olores, en la mayoría de los hoteles japoneses, que por cierto espero de corazón que vengáis próximamente a conocer este maravilloso país, bueno, pues cuando os hospedéis en los hoteles japoneses, en las habitaciones, normalmente tienen botecitos o sprays que sirven para neutralizar esos malos olores, por ejemplo, de la ropa sucia que hemos llevado a lo largo del día, que hemos sudado mucho, por ejemplo en verano, pues lo echamos y se neutraliza totalmente ese mal olor. Y ya no solo eso, sino que también funciona como desinfectante, como bactericida. Y todo esto, ¿por qué lo he comentado? Pues como lo he comentado antes, ¿no? Los japoneses tienen esa mentalidad de higiene, pero ya no solo higiene personal, como comentaba, de cara hacia los demás y para que esas personas también se sientan cómodos, se sientan bien a nuestro alrededor. Muchas gracias, Erika, muy interesante. Bueno, hasta aquí este nuevo vídeo sobre el tema de la higiene en Japón. En el siguiente vamos a hablar un poquito, Pablo nos va a hablar sobre aseos y también vamos a continuar hablando sobre el tema de la higiene a la hora de comer. Muchas gracias a todos, esperamos que os haya gustado y hasta la próxima. Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Arigato.